Buenas tardes. En nombre de la Fundación Ramón Areces, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este acto. Mi nombre es Manuel Aguilar, soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y académico numerario de la Real Academia de Ciencias. Como muchos de ustedes conocen y saben, la Fundación Areces tiene una larga y consolidada trayectoria en el fomento de proyectos y actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. La Fundación lleva a cabo estas actividades en un marco de colaboración con otras instituciones y organizaciones con intereses afines, como, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Real Sociedad Matemática Española, universidades y centros de investigación, así como con otras fundaciones nacionales e internacionales. La conferencia de esta tarde es un buen ejemplo de lo que acabo de señalar y es fruto de la colaboración de la Fundación con la Real Academia de Ciencias y el Centro Mixto INTA-CSIC, Centro de Astrobiología. Antes de dar la palabra a la profesora Almudena Alonso, quiero brevemente señalar que el tema de la conferencia de esta tarde es de enorme relevancia y actualidad para profundizar en el conocimiento del cosmos, su origen, su composición y su evolución. El telescopio espacial James Webb es el proyecto prioritario de la NASA para la exploración del universo, cuyo desarrollo se lleva a cabo en colaboración con las agencias espaciales europea, la ESA, y canadiense, CSA. Es considerado el sucesor científico del icónico telescopio Hubble y representa una versión muy mejorada del mismo, gracias a su mayor espejo primario, su capacidad para analizar luz infrarroja y su sofisticado conjunto de instrumentos científicos. Por todo ello, el James Webb podrá estudiar objetos, regiones y épocas en la historia del universo hasta ahora inexplorada y así hacer aportaciones fundamentales en muchos campos de la astronomía y de la astrofísica. En esta conferencia se resumirán los temas científicos principales del James Webb y el legado del Hubble en algunos de ellos, como el estudio del universo temprano y la caracterización de exoplanetas. Asimismo, se describirán las características fundamentales del telescopio y algunos de los retos tecnológicos que ha sido necesario superar. Se comentará brevemente la participación europea y española en el proyecto y, finalmente, el estado actual del telescopio y las próximas fases del programa científico. Para educarnos en estos complejos temas astronómicos, astrofísicos y cosmológicos, tenemos el privilegio de contar esta tarde con una excelente investigadora y magnífica conferenciante, la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología en Madrid, Almudena Alonso Herrero. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado también en las universidades de Oxford, Hertfordshire y Arizona. Desde 2003 es una de las 3 coinvestigadoras de la participación española en el Consejo Europeo MIRI, uno de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. En el consorcio NASA-ESA-CSA coordina actividades del programa científico de tiempo garantizado de galaxias cercanas y es miembro del Grupo de Exploraciones Cosmológicas. Su trabajo se centra en la evolución de galaxias y en el estudio del gas y el polvo en las cercanías de agujeros negros supermasivos activos. En 2022 fue elegida académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y publicó su primer libro titulado Descubriendo Galaxias. Doy ya la palabra a la profesora Almudena Alonso Herrero,
agradeciéndoles su colaboración con la Fundación Areces y deseándoles a todos ustedes que disfruten de una conferencia sobre un tema verdaderamente fascinante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación, Manuel, y muchísimas gracias a la Fundación por la invitación a dar esta charla para hablar del telescopio espacial James Webb. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué observamos los astrónomos desde el espacio? Tenemos muchos telescopios en Tierra, pero también, como saben ustedes, hay muchos observatorios espaciales. La razón es debido a nuestra atmósfera. La atmósfera es opaca en muchas partes del espectro electromagnético. Podemos ver aquí en la gráfica cómo en toda la parte del espectro electromagnético de los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, parte del infrarrojo y también en ondas hasta llegar hasta las ondas submilimétricas, la atmósfera bloquea la mayor parte de esta radiación, con lo cual, si queremos observar esta radiación, tenemos que mandar telescopios al espacio. Podemos ver también, por ejemplo, que en la parte del óptico podemos tener observaciones desde Tierra y también, por ejemplo, en ondas milimétricas y en radio. Entonces, bueno, muy brevemente, ¿qué es el telescopio espacial James Webb? Bueno, el telescopio espacial James Webb es una gran colaboración de 3 agencias espaciales, como hemos escuchado en la presentación: la Agencia Espacial Norteamericana NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense. En este proyecto han trabajado miles de científicos, ingenieros y técnicos. Lo que podemos ver aquí y la característica fundamental de este telescopio espacial es que trabaja en la parte del infrarrojo, en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio. Y, como también veremos, es en la actualidad el telescopio más grande que se ha puesto jamás en órbita. Simplemente porque voy a mencionar luego más adelante observaciones con otros telescopios infrarrojos, quería poner aquí en perspectiva el telescopio James Webb con otros 2 telescopios muy conocidos, el que ha mencionado en la presentación, el telescopio espacial Hubble, de sobra conocido por todos, y también otro telescopio espacial que ya está retirado, que es el telescopio espacial Spitzer. Entonces, bueno, pues brevemente, el telescopio espacial Hubble se lanzó en 1990 y en la actualidad todavía sigue en funcionamiento, o sea que lleva más de 30 años funcionando y funciona fundamentalmente en el ultravioleta óptico y en el infrarrojo cercano, como podemos ver aquí en comparación. El James Webb, lanzado a finales de 2021, trabaja una pequeña parte en el óptico, una pequeña parte también en el infrarrojo cercano y luego en el infrarrojo medio, con lo cual con el telescopio Hubble se solapa en una parte del espectro electromagnético. Y luego, por último, el telescopio espacial Spitzer, que estuvo en operación de 2003 a 2020, trabajaba en el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Con lo cual, también tiene una parte del espectro en el que se solapan las observaciones. Pero, como veremos, la gran diferencia entre el James Webb y el Spitzer es el tamaño, ¿no? El tamaño del espejo primario. Entonces, muy brevemente, en la primera parte de la charla les quería presentar un poco lo que es el telescopio, las partes fundamentales del telescopio, los instrumentos, y luego en la segunda parte ya presentaré observaciones que se han ido obteniendo. Entonces, bueno, pues de manera más sencilla, las partes fundamentales del telescopio es el espejo primario, que lo vemos ahí en color dorado, que es un espejo segmentado, como veremos ahora, tiene 18 segmentos. Y se consigue un tamaño, un diámetro para este espejo primario de 6,5 metros. Vemos el espejo secundario, que es el que recoge la luz y la manda hacia los instrumentos. En la parte de atrás están los instrumentos científicos. Y uno de los elementos muy importantes para este telescopio es el parasol multicapa. La función del parasol es tener al telescopio completamente apantallado de cualquier tipo de radiación. Radiación del Sol, fundamentalmente, pero también la radiación de la Tierra y de la Luna y de la electrónica de los instrumentos. Y luego, por la parte de detrás, bueno, tenemos fundamentalmente la antena de comunicación para enviar los datos que se van tomando y unos paneles solares.
Y aquí he puesto una fotografía que se tomó del James Webb unos minutos después del lanzamiento. Se lanzó en un cohete Ariane, un Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, tuvieron la buena idea de ponerle una cámara y se pudo hacer una fotografía justo en el momento en que había salido ya del cohete y empezaba ya el camino hacia su órbita. Aquí muestro una comparación muy sencilla entre los espejos primarios del James Webb y del Hubble. Como he dicho, el espejo del James Webb es un espejo segmentado. Son 18 espejos hexagonales que tienen un diámetro de aproximadamente 1,3 metros para darle el diámetro total de 6,5 metros. Y como comparativa vemos el espejo del Hubble. El espejo del Hubble está hecho de una sola pieza y tiene un diámetro de 2,4 metros. Aquí les pongo una fotografía del lanzamiento. Se lanzó el día de Navidad del año del 2021. Y aquí he puesto también una fotografía que es también muy impresionante de una de las pruebas que se hicieron, que se puede ver muy bien, apreciar muy bien el espejo primario. Cada uno de los segmentos el color dorado realmente es oro, está recubierto de oro, de una capa muy fina de oro, que es un material que es muy reflectante para la luz en infrarrojo, con lo cual no tenemos prácticamente pérdidas, ¿no?, de esta luz infrarroja y la podemos mandar al secundario y luego a los instrumentos. Y bueno, aquí para ver un poco también la escala, ¿no?, con los técnicos, vemos allí que realmente es impresionante. Se me ha olvidado decir antes que el tamaño del parasol, este parasol que protege de la radiación, es el tamaño de una pista de tenis. O sea que eso también nos da una idea de la magnitud, ¿no?, del observatorio. Desde que se lanzó el telescopio, desde que se puso en órbita, tuvo que recorrer 1,5 millones de kilómetros para llegar al punto de Lagrange L2, que es la órbita en la que se ha puesto este telescopio. Se ha elegido esta órbita porque es una zona del espacio muy, muy estable. Entonces, bueno, pues desde que se lanzó, como he dicho, el día 25 de diciembre de 2021, tardó aproximadamente un mes en llegar a esta órbita, ¿vale? Y en esta órbita vemos ahí, para verlo en la escala, es una órbita que está girando alrededor del Sol, ¿no?, y va siguiendo a la Tierra en esa órbita. También vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, por ejemplo, nos da una idea de las temperaturas que se consiguen en el lado. El telescopio espacial James Webb siempre está apuntando en dirección contraria al Sol. Y por este parasol que tenemos, se consigue realmente enfriar todo el sistema de manera pasiva, para llegar a las temperaturas que nos pone ahí de unos 230 grados centígrados. Es decir, prácticamente la temperatura es un poquito más alta de la temperatura del espacio exterior. Entonces, bueno, aquí también he puesto como comparación la órbita del Hubble. Y vemos que la órbita del Hubble es una órbita relativamente baja, 570 kilómetros, y es alrededor de la Tierra. Y como comparación, como he dicho, el James Webb está a 1,5 millones de kilómetros, con lo cual, por ejemplo, si hay algún problema, de momento no se podría reparar. Pero bueno, todo está funcionando estupendamente. Entonces, bueno, como he dicho, se lanzó a finales de 2021, las operaciones científicas empezaron en el verano de este año pasado. Y luego, bueno, explicaré un poquito, bueno, que en esos 5 meses se tuvo que esperar primero a que todo el telescopio, todos los instrumentos se fuesen enfriando de manera pasiva, y al mismo tiempo se empezó a hacer lo que llamamos el comisionado del espejo y de los instrumentos, es decir, asegurarnos de que todo estaba funcionando correctamente. Aquí les muestro, a ver si funciona. Es una animación de cómo fue el lanzamiento del James Webb. Se lanzó plegado, vemos ahí, lo vemos plegado, para que pudiese entrar en la parte de arriba del cohete, del Ariane 5. Esto es una simulación. Vemos que a partir del tercer día, desde el lanzamiento, ya se empiezan a desplegar los primeros elementos del telescopio. Hemos visto, estamos viendo cómo se ha desplegado el parasol, esta pantalla solar. Vemos que se están desplegando unos cuantos elementos del telescopio. Estos solo son 5 días después.
Ahora vamos a ver cómo a partir de 6 días desde el lanzamiento, la pantalla, este parasol, también se lanzó plegado y ahora vemos que lo que se está haciendo es desplegarlo. Este parasol tiene 5 capas, que ahora veremos que también las 5 capas se tienen que soltar. Esto en particular era lo que a mí más miedo me daba. Si no teníamos este parasol en funcionamiento, realmente no hubiésemos podido utilizarlo. Ahora vemos cómo se han desplegado. 10 días después sale el secundario, el espejo secundario, que lo vemos allí, este círculo pequeño. Y ahora veremos cómo, ahora a los 12 días del lanzamiento, ahora vemos cómo se abre completamente ya el espejo primario. Los 2 trozos que iban plegados. Y luego, como indica aquí, prácticamente al mes del lanzamiento ya llegó justo ya al punto L2, al punto L2, donde ya empezó en su órbita de trabajo. Entonces, como he dicho, en los primeros meses lo primero que había que hacer es que, como hemos dicho, que el espejo primario tiene estos 18 segmentos, lo primero que había que hacer era asegurarnos de que cada uno de los segmentos enfocaba bien y luego hacer que los segmentos no trabajen individualmente, sino que se apile la luz y realmente trabaje como un espejo de 6,5 metros. Entonces, esto es lo que se muestra en esta composición de imágenes. Se apuntó una estrella muy brillante y primero son las imágenes desenfocadas, se enfoca cada una de las imágenes y finalmente se hace el apilamiento. Esto fue pues, una de las primeras pruebas que se hizo, no recuerdo muy bien, en enero o febrero del año pasado. Finalmente, bueno, pues NASA mostró esta imagen. Esta es la imagen que demostraba que todo estaba funcionando perfectamente. Esto creo que fue como a finales de febrero o marzo del año pasado. Entonces, bueno, es una imagen de ingeniería, es decir, no es una imagen científica, pero nos demuestra, cuando vemos estos picos de difracción, que a veces son molestos cuando queremos hacer observaciones científicas, pero lo que nos están diciendo es que el telescopio está funcionando perfectamente, está perfectamente enfocado. Y lo que fue además, bueno, para mí fue muy emocionante, fue que no solamente la estrella, sino ver en el fondo, en una imagen de ingeniería, ya empezábamos a ver el potencial del James Webb. Podíamos ver que ya se podían resolver muchas galaxias, ¿no? Muchas de estas galaxias lejanas. Entonces, bueno, y otra cosa que también ha sido muy importante es que, aunque somos muchísimos los científicos que estamos involucrados hemos trabajado en los instrumentos y ahora estamos trabajando en las observaciones, había un pequeño equipo reducido que estaba allí en el Space Telescope, el Instituto Space Telescope, haciendo todo el comisionado de los instrumentos. Entonces, ellos eran los que tenían acceso a estos datos, pero el resto de los equipos no teníamos acceso a ningún dato. Era todo bueno, se mantenía en secreto. Pero sí que es verdad que NASA fue, en esos 6 meses, ¿no?, hasta que empezaron las operaciones científicas, NASA fue enseñando imágenes, ¿no?, para demostrar a la comunidad científica y al gran público pues, que las cosas iban bien. Ahora voy a hablar muy brevemente de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Hay cuatro instrumentos científicos, cada uno con sus diferentes modos de observación. Entonces, bueno, los voy a explicar muy brevemente, sin dar nada de información técnica. Si tienen interés en toda la parte técnica de los instrumentos, bueno, hay mucha información en las páginas web tanto de la Agencia Espacial Europea como de NASA. Entonces, bueno, el primer instrumento es SMIRI, es el instrumento en el que trabajo yo. Es un instrumento que trabaja entre 5 y 28 micras. Antes no lo he dicho, una micra es una millonésima, es una medida de la longitud de onda, que es la inversa de la frecuencia. Y bueno, una micra es la unidad que utilizamos por comodidad, es una millonésima de metro, ¿no?, para tener en la cabeza. Entonces, bueno, MIRI trabaja en el infrarrojo medio. Este instrumento es una colaboración al 50% entre NASA y un consorcio europeo de 12 países europeos en los que participa España. Entonces, bueno, como parte de la colaboración española somos 4 personas,
Luis Colina, el profesor Luis Colina es el investigador principal y luego somos 3 personas más, 3 coinvestigadores, Pablo Pérez González, David Barrado Navascués y yo misma. Y además tenemos un equipo de pruebas que han estado trabajando desde hace muchos años, tanto de lo que ha sido el testeado del instrumento desde tierra, como luego ya, como he dicho, como parte de los equipos de calibración que estuvieron en Estados Unidos, Álvaro Arabiano y Javier Álvarez. ¿Qué se puede hacer con MIRI? Pues con MIRI tiene 4 modos de observación fundamentales que son imagen, espectrografía, que es cuando lo que hacemos es dispersar la luz, como se dispersa la luz, por ejemplo, con una lupa, ¿no? La luz solar y vemos el arco iris. Tenemos un coronógrafo. Luego pondré ejemplos de imágenes para que se vean. Y luego también otro modo que llamamos espectroscopía de campo integral, que es una combinación de imagen y espectros. Es decir, en cada píxel de la imagen obtenemos un espectro, con lo cual conseguimos tener mucha información al mismo tiempo. Segundo instrumento, no los he puesto en ningún orden de importancia. El segundo instrumento se llama NIRCam, trabaja fundamentalmente en la parte del infrarrojo cercano, pero también tiene parte del visible. Eso que he dicho antes, que se solapa un poco con la longitud de onda en la que trabaja el Hubble. Este es un instrumento contribuido por NASA, con lo cual se ha desarrollado en Estados Unidos y tiene 3 modos de operación: imagen, espectroscopía y también coronografía. El tercer instrumento se llama NIRIS. Este es el instrumento que ha aportado la Agencia Espacial Canadiense. Tiene un rango de trabajo también igual que el de NIRCam, parte del óptico y el del infrarrojo cercano. Tiene también un modo de imagen, un modo de espectroscopía sin tener rendija, o sea que nos permite obtener espectros en todo el campo. Y luego también tiene un modo parecido a la coronografía, para hacer observaciones de alta resolución. Y por último, el cuarto instrumento científico se llama NIRSPEC. Este es el instrumento que ha proporcionado la Agencia Espacial Europea y tiene contribución española, en particular del profesor Santiago Arribas, que dio aquí una conferencia hace unos meses. Este instrumento también trabaja un poco en el óptico y en parte en el infrarrojo cercano y es fundamentalmente lo que nos proporciona es espectroscopía, es decir, tiene espectroscopía tanto de campo integral como espectroscopía que nos permite seleccionar objetos que sabemos dónde están, sabemos su posición a través de haber tomado una imagen previa y nos permite seleccionar los objetos que queremos, los objetos de interés y tomar espectros de estos objetos. Entonces, bueno, esta es la configuración de los instrumentos científicos en el plano focal del telescopio. Esta imagen se mostró a finales de abril del año pasado. Y lo que hicieron fue apuntar a la Gran Nube de Magallanes, es una galaxia satélite de la nuestra. Apuntaron allí porque se pueden resolver muy bien, se pueden resolver muy bien las estrellas, con lo cual se podía apreciar muy bien la calidad de las imágenes. Entonces, bueno, pues vemos las imágenes de los 4 instrumentos científicos y, bueno, este es un quinto instrumento que lo que ayuda es con el apuntado, para apuntar de manera muy precisa al objeto celeste de interés. Entonces, bueno, porque MIRI es mi instrumento, quería mostrarles una comparación de la calidad de imagen, ¿no? de MIRI. Y aquí lo que he hecho, bueno, he tomado una imagen de András Gaspar, que la liberó inmediatamente. Una vez que se hizo pública la imagen, él, sabiendo dónde había apuntado el James Webb, buscó observaciones que se habían tomado con otros telescopios para hacer esta comparativa. Y vemos comparativa con 2 telescopios, WISE, que es un observatorio espacial pequeño con espejo primario de 40 centímetros, que sigue todavía en operación, con una imagen tomada con Spitzer, que les mencioné antes, también tiene un espejo relativamente pequeño, 85 centímetros, y la comparación con el James Webb. Y bueno, yo creo que sobran las palabras, es decir, realmente la gran diferencia la tenemos es por el tamaño, no solamente, pero fundamentalmente es por el tamaño del telescopio. Cuanto mayor es el tamaño del espejo primario, tenemos 2 cosas. Ganamos en resolución angular, que denominamos, es decir, ganamos en cuánto detalle podemos ver, y también ganamos
en la debilidad de los objetos a los que podemos llegar. Es decir, y como vemos aquí, no solamente, por ejemplo, con la comparación con Spitzer, no solamente vemos más detalles, sino que además somos capaces con MIRI de detectar muchos objetos débiles, mucho más débiles que con el telescopio más pequeño no se podían detectar simplemente. Los objetivos científicos del James Webb son muy amplios y, de hecho, cuando se diseña cualquier telescopio, cualquier instrumento, siempre se diseñan con unos objetivos científicos en mente. Como digo, son objetivos científicos bastante amplios que van desde el estudio de exoplanetas, es decir, planetas no en nuestro sistema solar, sino planetas que están orbitando alrededor de otras estrellas, estudio de estos exoplanetas y sus atmósferas, estudiar también nuestro sistema solar, entender cómo nacen y cómo evolucionan y cómo llegan a morir las estrellas, el estudio de las galaxias y sus agujeros negros y finalmente el universo primigenio, con lo cual prácticamente se está cubriendo un rango muy amplio de temas científicos. Entonces, bueno, pues a partir de ahora lo que les quería mostrar son algunas imágenes, algunas de las imágenes de algún espectro que se han ido tomando y voy a empezar, bueno, pues desde lo más cercano a lo más lejano. Entonces, bueno, empezamos con el sistema solar. Aquí vemos, bueno, tres imágenes muy bonitas. También he intentado ponerles en cada una de las imágenes con qué instrumento se ha tomado. En este caso, estas tres imágenes son con el instrumento NIRCam. Vemos, por ejemplo, la imagen de Júpiter, que es realmente preciosa. Podemos ver las auroras al norte y en los polos de norte y sur. Se puede ver los anillos que tiene tan débiles. Y luego también en esta imagen se pudieron detectar dos de las lunas, Amaltea y Adrastea. Una imagen de Neptuno con alguna de sus lunas y también sus anillos. Y aquí esta, que también es muy impresionante, es una imagen de Titán, que es una de las lunas de Saturno. Y bueno, pues se han podido detectar pues algunas de las nubes, ¿no? O sea que se puede estudiar en detalle la atmósfera de esta luna. Pasando ahora a los exoplanetas. Esta imagen es un exoplaneta observado en luz directa. Es decir, cuando decimos en luz directa, lo que nos referimos es que se ha tomado una imagen. Sin embargo, el gran problema de detectar estos exoplanetas es el brillo de la estrella, ¿no? De la estrella. Entonces, lo que se ha hecho aquí, se han utilizado dos de los coronógrafos, que son estos modos de observación en los que lo que se hace es, fundamentalmente, tapar la emisión de la estrella para, de esa manera, atenuar lo máximo posible el brillo de la estrella y poder tomar la imagen del exoplaneta. Entonces, en la parte superior vemos, esto es una imagen tomada desde tierra, del campo, vemos la estrella y aquí vemos el exoplaneta. Aquí se marca con la estrella aquí, ahí es donde se ha puesto el coronógrafo, como he dicho, para atenuar la luz y vemos cómo el exoplaneta se ha podido detectar en varios filtros del instrumento NIRCam y del instrumento MIRI. Y bueno, este exoplaneta es lo que se llama un superjúpiter, es decir, es un exoplaneta parecido a nuestro Júpiter, pero de mayor tamaño. También se han empezado a observar, a estudiar las atmósferas de exoplanetas. En este caso, como vemos, esto es un espectro. Entonces, lo que se ha hecho aquí es dispersar la luz. Bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, al final se ha conseguido dispersar la luz y obtener esta observación de lo que es la emisión de la atmósfera de este exoplaneta, que es un Júpiter caliente. Es decir, tiene el tamaño de nuestro Júpiter, pero está más próximo a la estrella central, con lo cual su temperatura es mayor. Y aquí vemos, bueno, pues en el eje horizontal es la longitud de onda y vemos estas características, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros estas bandas de emisión, que sabemos identificar muy bien porque podemos medir sus longitudes de onda de manera muy precisa y en este caso podemos identificar los componentes de la atmósfera de este planeta en particular y podemos ver, bueno, se ha detectado agua, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro. Esto se va a poder hacer de manera habitual en un gran número de exoplanetas conocidos. Si ahora pasamos a lo que son las estrellas en formación, lo que denominamos protoestrellas,
Vemos primero esa imagen tan espectacular tomada con NIRCam. Esta es una estrella que se está formando, tiene su disco lo que llamamos un disco a partir del cual se ha formado la estrella y probablemente se formen planetas, pero en los procesos de formación de las estrellas también se expulsa mucho gas y mucho polvo, y es precisamente lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Que está tomada haciendo una composición con varios filtros y se ve ese material que está siendo expulsado. Esta es una imagen con NIRCam. Aquí tenemos otro espectro, es otra protoestrella, pero igual, de la misma manera, se dispersa la luz y en este caso, bueno, utilizando MIRI, podemos identificar, por ejemplo, compuestos que existen en esta protoestrella en particular. Se ha detectado, por ejemplo, agua, metano, silicatos, pero también algunas moléculas orgánicas un poco más complejas, con estos nombres que vemos ahí, CH3, OH, lo que sea. Con lo cual, con este tipo de observaciones podemos estudiar la química. Empezamos a poder hacer ya no solo astrofísica, sino astroquímica, ¿no? Y entender, bueno, pues cómo son los procesos y cómo se van formando estas moléculas en estas estrellas que están naciendo. También se han tomado observaciones de estrellas en la fase final de sus vidas. En este tipo de estrellas las denominamos nebulosas planetarias. Esta es una nebulosa planetaria muy famosa del anillo. Y bueno, son dos imágenes tomadas con NIRCam, infrarrojo cercano, y con MIRI en el infrarrojo medio. Entonces, al igual que cuando las estrellas se están formando, también cuando las estrellas están muriendo, también expulsan las capas externas, están expulsando estas capas externas que dan lugar a estas morfologías tan bonitas, ¿no? Estas nebulosas planetarias, de nuevo gas y polvo. En el caso de esta nebulosa planetaria se ha podido saber que realmente en el centro hay dos, con la imagen de MIRI, no sé si lo pueden apreciar. En el centro, esos dos puntitos, realmente hay dos estrellas que se han podido detectar con MIRI. La nebulosa planetaria, todo este gas y polvo que estamos viendo con esta estructura de filamentos, se debe a una de las estrellas, pero se piensa que la otra estrella también acabará pasando esta fase de nebulosa planetaria, con lo cual también expulsará su propio gas y polvo. Y de hecho, muy recientemente se publicó un artículo en el que además, reanalizando las observaciones, piensan que incluso puede haber más de dos estrellas, ¿no?, en esta zona central de esta nebulosa. Ahora pasamos a las regiones de formación estelar. Regiones de formación estelar, en particular, bueno, esta nebulosa es la nebulosa Carina, que está en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y me imagino que habrán visto esta imagen porque es espectacular. Fue una de las primeras imágenes que se publicaron en el verano pasado. Y bueno, realmente estamos viendo, bueno, en estas grandes nubes de gas y polvo en las que se están formando una gran cantidad de estrellas. Este tipo de objetos también se pueden estudiar en el visible, con Hubble o con telescopios de tierra, pero parte del problema es que contienen mucho polvo, con lo cual no se consigue atravesar, ¿no?, y ver realmente todo el detalle. Sin embargo, una de las ventajas que tenemos con las observaciones infrarrojas es que nos permiten atravesar el polvo. Nos permiten dos cosas: atravesar el polvo y al mismo tiempo estudiar el polvo. Y bueno, pues esto aquí se pueden ver, además, no solamente una gran cantidad de estrellas, sino que también se pueden ver estrellas que también están expulsando, ¿no? Estos están formándose, parecía la protoestrella que les enseñé antes, y tienen estos chorros, ¿no?, de gas y polvo. Esta es otra imagen muy famosa. De hecho, se llaman los pilares de la creación. La imagen del Hubble, que es esta que vemos aquí, esta fue una de las imágenes más icónicas del Hubble. No recuerdo cuándo se publicó, en el 96, creo. Y bueno, aquí también estamos viendo lo mismo. Es una nebulosa, es una región en nuestra galaxia donde se están formando estrellas. Y ya, evidentemente, con la imagen del Hubble, todas esas zonas que vemos oscuras, sabemos que son oscuras porque están oscurecidas por el polvo, y además vemos un poco esa emisión como neblinosa, o sea que también sabemos que hay mucho gas. Cuando se ha observado con el James Webb,
pues es increíble el contraste. O sea, simplemente la comparación del número de estrellas que se ve en la imagen infrarroja quiere decir que hemos sido capaces, ¿no?, de penetrar todo este polvo y este polvo que había en esta región. Y además, como he dicho antes, con el James Webb podemos pues estudiar en gran detalle lo que es el gas y el polvo y también las estrellas. Entonces, bueno, he querido poner ahora una explicación de cómo se hacen estas imágenes en color tan impresionantes, porque me lo pregunta mucha gente me pregunta si son de verdad, si son falsas, ¿no? Entonces, quiero explicarles cómo se hacen, ¿no? Poniendo precisamente la imagen de los pilares de la creación. Entonces, en este caso, se ha hecho una composición con 6 imágenes observadas con el instrumento NIRCam, utilizando 6 filtros diferentes. Cada uno de estos filtros nos da información en una longitud de onda diferente, desde 0,9 micras hasta 4,7 micras. Se cogen estas 6 imágenes, que en realidad es una escala, es como si fuese una fotografía, y lo que se hace es se le da a cada una de estas imágenes un color para hacer una composición. Se puede hacer con 3 imágenes muy fácilmente, con Photoshop lo puede hacer cualquiera. Y simplemente lo que se hace es que se combinan las imágenes, las tenemos perfectamente alineadas, y lo que se hace con Photoshop o con un programa mucho más sofisticado, se combinan. Y aquí lo que se muestra es simplemente la primera combinación, y para llegar, por ejemplo, a esa imagen tan espectacular, pues lo que se hace es ajustar las intensidades de los diferentes filtros. Entonces, algunas veces oímos que estas imágenes se dicen que son de falso color. Falso color porque nuestros ojos no pueden ver radiación infrarroja, con lo cual eso es lo que se refiere falso. Falso en el sentido de que no son los colores que vemos nosotros con los ojos en el visible, pero sí son imágenes reales. Se pueden hacer combinando los colores como uno quiera. A veces los colores se eligen pues, para resaltar una propiedad u otra. Por ejemplo, en esta es tan espectacular, pero se puede ver muy bien. Por ejemplo, los colores azules en particular en esta imagen resaltan más las estrellas, mientras que los colores más rojizos, anaranjados, están resaltando el polvo y el gas. Pero se podría haber elegido otra paleta de colores. Bueno, después de este pequeño inciso, otra imagen impresionante. Esta es otra región de formación estelar. Esta se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias que orbita alrededor de la Vía Láctea. Y es una nebulosa muy famosa de nombre La Tarántula. Y bueno, vemos efectivamente de nuevo el gas, el polvo, las estrellas. De hecho, la resolución de las imágenes es tan impresionante que prácticamente podemos ver los filamentos, ¿no? Como es el gas, ¿no? Este gas que está en estos filamentos, ¿no? En filamentos, es como muy tridimensional. Si ahora pasamos a una galaxia cercana, esta es una galaxia, como vemos, espiral, y aquí mostramos una comparativa entre una imagen tomada con el Hubble, de nuevo una combinación de filtros con Hubble en este lado, y en el otro lado una imagen tomada con el James Webb. Y incluso la imagen del centro se pueden combinar, se pueden hacer combinaciones también de imágenes del Hubble y del James Webb. Entonces, bueno, simplemente para explicarles, como yo trabajo en galaxias, pues siempre me gusta explicar un poquito qué estamos viendo en las galaxias, ¿no? Las galaxias, bueno, pues sabemos que tienen grandes cantidades de estrellas, gas, polvo. En particular, en estas galaxias espirales, las estrellas, esas nebulosas que veíamos con tanto detalle en nuestra galaxia, pues sabemos que estas nebulosas, estas regiones donde se forman estrellas, están fundamentalmente en los brazos espirales. Y vemos también, por ejemplo, aquí en la imagen del Hubble, esas zonas oscuras nos están diciendo que hay polvo, ¿no? Donde hay gas, normalmente vemos también polvo. Si esto lo mostramos con un espectro, y siento que esta gráfica es un poquito complicada, pero lo único que quiero que vean aquí es que si tenemos en cuenta las longitudes de onda en las que trabaja el James Webb, que es, como hemos dicho, un poquito del óptico hasta aproximadamente 28 micras, tenemos acceso, cuando observamos a una galaxia, tenemos acceso a ver la emisión del gas, de las estrellas y del polvo, o sea que tenemos acceso a ver los grandes componentes, ¿no? de las galaxias. Y de esta manera somos capaces de ahora, cuando vemos una imagen
en el óptico y una imagen en el infrarrojo, somos capaces de identificar qué estamos viendo. Como he dicho antes, en el óptico estamos viendo aquí fundamentalmente los brazos espirales, estas regiones de formación estelar. En el infrarrojo, en particular en esa combinación de imágenes, se han usado filtros que nos dan tanto emisión de estrellas como polvo y gas. Y realmente vemos como en regiones que veíamos completamente oscurecidas en el óptico, es lo mismo que expliqué antes para las nebulosas, es lo mismo para las galaxias. Esas regiones que veíamos tan oscurecidas en el óptico, en los brazos espirales, ahora en el infrarrojo con el James Webb podemos detectarlas en detalle y además estudiar el polvo, el gas y algunas de las estrellas que contienen. También se han empezado a tomar observaciones de galaxias que están en grupos. Este es un grupo muy famoso de galaxias, se llama el Quinteto de Stefan. Esta fue también una de las primeras imágenes que se mostraron al público en el verano pasado. Aquí se ha hecho una combinación de imágenes tomadas con NIRCam y MIRI. Y bueno, pues vemos que este es un grupo de galaxias. En realidad, esta galaxia que vemos aquí, que la tengo marcada allí, esa galaxia no pertenece al grupo. Está mucho más cercana a nosotros, simplemente la vemos en proyección. Nos parece que está en el grupo, pero como hemos medido las distancias de estas galaxias, sabemos que no pertenece a este grupo. Entonces, bueno, en esta composición de imágenes, de nuevo, se han elegido filtros para poder destacar la emisión de las estrellas, en este caso se ven los colores blanquecinos, y en los colores rojos la emisión del polvo. Además, vemos que en este grupo de galaxias que están interaccionando, vemos que hay bastante material entre las galaxias, y esto se debe a los procesos de interacción que hay entre ellas. En la imagen que se ha obtenido solo combinando datos de MIRI, se han elegido también los filtros para mostrar no solo la emisión del polvo, sino algunas de estas moléculas que llamamos hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son simplemente moléculas orgánicas que están formadas de carbón e hidrógeno, pero son unas moléculas que son muy abundantes en las galaxias. Y en este caso, bueno, pues con esta combinación pues vemos dónde están distribuidas estas moléculas en este grupo de galaxias. Ahí he marcado en este grupo, esa galaxia que vemos en la parte superior es una galaxia activa. Una galaxia activa es una galaxia que tiene en su centro un agujero negro supermasivo que está acretando material de forma activa. Las galaxias activas más famosas son los cuásares, ¿no? Los cuásares son mucho más brillantes. Esta en particular no es un cuásar, es un poco más luminosa, pero sí que vemos que en su centro tiene una emisión muy brillante. Eso es, en este caso, es polvo que está cerca del agujero negro, que está siendo calentado por el agujero negro. Y de hecho, bueno, este es uno de los temas en los que trabajo yo, así que he querido mostrarles una de las imágenes que estamos obteniendo con nuestra colaboración, que tiene ese nombre tan gracioso, GATOS. Y lo que estamos haciendo es estudiar estas galaxias activas, que las llamamos galaxias Seyfert, ¿no? Por su descubridor, ¿no? Que era Carl Seyfert. Y bueno, si vemos, esta es una imagen del Hubble. Vemos que es una galaxia, bueno, NGC 5728, es una galaxia espiral de apariencia relativamente normal. Lo que pasa es que sabemos que tiene este núcleo activo, este agujero negro supermasivo acretando material. Entonces, bueno, aquí hemos utilizado el instrumento MIRI porque realmente lo que estamos es interesados en estudiar el polvo, ¿no? El polvo en estas regiones centrales. Vemos que en su parte más central, en el núcleo de la galaxia, tenemos esa emisión tan fuerte, ¿no? Ese es el polvo que está calentado por este núcleo activo, y también vemos que tiene un anillo de formación estelar. El problema que tenemos es que esa fuente tan brillante en el centro nos molesta para ver lo que hay debajo, porque realmente queremos ver el polvo, este polvo que es mucho más difuso. Con lo cual, una de las técnicas que estamos aplicando ahora mismo, bueno, es intentar deconvolucionar estas imágenes, es decir, intentar meter la mayor parte de la luz de esta fuente central en los píxeles centrales para que de esa manera conseguir un poco más de contraste, ¿no? Bueno, y esto aunque es un poquito técnico, sí que quería mostrarles un poco el trabajo que hago yo día a día, que es, bueno, analizar este tipo de imágenes. Ahora pasamos como les he dicho, un cuásar, una galaxia activa. Este cuásar es un cuásar muchísimo más lejano. Las galaxias activas que estudio yo son bastante cercanas. Este es un cuásar muy lejano. Y para estas observaciones se ha utilizado el instrumento NIRSPEC
en su modo de espectroscopía de campo integral, que era lo que les explicaba antes, que es un modo de observación que nos permite tener un espectro en cada píxel de la imagen. Es decir, se dispersa la luz, pero no un punto, sino que en cada píxel de la imagen, los píxeles como los píxeles de las cámaras de nuestros móviles, se dispersa la luz en cada uno de estos píxeles. Y en el caso particular de este cuásar, lo que se ha estudiado es el gas a diferentes velocidades. Entonces, bueno, vemos aquí, podemos medir muy bien, de manera muy precisa, la velocidad del gas y podemos ver que en este objeto en particular también se está expulsando una gran cantidad de gas, ¿no? Estos agujeros negros activos que están acretando material, acretan mucho material, pero también expulsan mucho material debido a la presión de radiación, ¿no?, de estos objetos tan luminosos. Y lo que estamos haciendo aquí es observar el gas a diferentes velocidades y además sabemos si ese gas viene hacia nosotros o se está yendo, ¿no?, según cómo esté orientado el objeto. Pero podemos ver. Y efectivamente vemos, bueno, pues que el gas alcanza velocidades muy elevadas, ¿no?, de cientos de kilómetros por segundo. Si ahora nos movemos al universo profundo, lo que llamamos los campos cosmológicos, ¿no?, esos campos tan famosos que ya conocemos con el Hubble, ¿no?, el famoso Hubble Deep Field, ¿no? En este caso se hace una comparación de este cúmulo de galaxias que se observó muy al principio, que seguramente lo reconocen. Y aquí lo que se hace una comparativa de las observaciones previas con el Hubble y con el James Webb. Bueno, pues podemos ver pues, que efectivamente con el James Webb, curiosamente el detalle, lo que es la resolución angular de Hubble y del James Webb son bastante parecidas, pero lo que vemos con la imagen del James Webb es la profundidad, la gran cantidad de objetos débiles, mucho más débiles, que se pueden observar, ¿no?, con las observaciones del James Webb. Y podemos ver aquí, bueno, pues una gran cantidad de objetos. También tenemos estrellas mucho más cercanas. Y además, con los colores de estos objetos somos capaces, si tenemos un número suficiente de filtros, somos capaces de estimar las distancias. Si no hemos conseguido tomar un espectro, sí que podemos tomar, como luego enseñaré al final de la charla, se pueden tomar imágenes en diferentes filtros y con esa información intentar estimar las distancias. Esto es otro ejemplo de estos programas cosmológicos. Esto es un programa que se llama SEARS. Es uno de los programas que se seleccionó hace ya 3 o 4 años. Son programas que se llamaron de observaciones tempranas. Se seleccionaron, creo que fue 13 programas para hacer estudios de muy diversa naturaleza. Y un aspecto curioso, esto fue lo que llamamos una llamada de propuestas competitivas. Los astrónomos escribieron propuestas, fueron juzgadas y se eligieron, en este caso, 13 propuestas. La condición de estas propuestas es que los datos se liberaban inmediatamente. Es decir, una vez que se toman los datos, se liberan inmediatamente, se ponen en el archivo del James Webb. Y no solamente se ponen los datos brutos que llamamos sin procesar, sino también los datos procesados. Bueno, pues esto es uno de estos programas, SEARS. Observaron un campo cosmológico. De hecho, vemos que están haciendo bastantes apuntados, van a cubrir un área relativamente grande de cielo. Y en este caso, bueno, lo que han hecho es estudiar las morfologías de las galaxias. La morfología de una galaxia es una de las primeras, es prácticamente lo más sencillo que uno puede hacer, ¿no?, que es ver si las galaxias son elípticas, espirales o tienen formas irregulares. Una de las primeras sorpresas de estas observaciones con el James Webb es que parecen detectarse muchas galaxias con esta forma de disco, ¿no?, que es como nuestra Vía Láctea, ¿no?, un disco, una galaxia espiral. Y fue sorprendente porque con las observaciones anteriores del Hubble parecían indicar que las galaxias a estas distancias intermedias, en una edad cuando el universo tenía aproximadamente la cuarta parte de la edad actual, con el Hubble se pensaban que eran objetos compactos, ¿no?, y que a medida que iban evolucionando había fusiones de galaxias y al final se formaban galaxias, por ejemplo, como la Vía Láctea. Pero la sorpresa que se llevó este equipo de investigación fue el ver que cuando se observan con el James Webb,
tenemos acceso a información, a luz que traza mejor la emisión de las estrellas, sobre todo de las estrellas más viejas, pues se han visto estas morfologías que indican que hay más discos, ¿no?, de lo que se pensaba, más galaxias espirales. Con lo cual, bueno, pues habrá que, la gente que trabaja en los modelos, ¿no?, de formación y evolución de galaxias, bueno, tendrá que ver si son capaces de explicar que se hayan formado estos discos a épocas tan tempranas. Aquí les muestro un ejemplo de una galaxia que he puesto aquí, lejanísima. La luz se emitió hace 13.100 millones de años, en esta galaxia tan joven. No solamente se ha tomado una imagen, ahí se muestra la imagen tomada con NIRCam, sino que además se ha conseguido tomar un espectro de esta galaxia. Y además, no solamente se ha tomado el espectro, sino que se han visto esto que llamamos líneas de emisión, que las podemos medir de manera muy precisa y saber a qué elemento corresponden. Y en este caso, bueno, vemos que se han detectado líneas que en las galaxias cercanas son muy conocidas, líneas de oxígeno, de hidrógeno, de neón. Y lo que es increíble es que se pueda ya empezar a estudiar la composición del gas en estas galaxias tan jóvenes. Siguiendo con galaxias súper lejanas, esta galaxia, esto ha salido un par de artículos hace 3 o 4 días y quería mostrarles esta galaxia. Para la gente que trabaja en estas galaxias tan distantes es muy conocida. GN Z11, porque el desplazamiento al rojo, la distancia, se pensaba que era aproximadamente 11. Esta galaxia se había identificado ya con el telescopio espacial Hubble. Y lo que ha hecho el equipo de NIRSPEC, de hecho el equipo que desarrolló el instrumento en esta colaboración que se llama JADES, ha sido, bueno, no solamente tomar la imagen, esta imagen, de nuevo vemos ahí la galaxia, ahí la vemos en la parte central, igual esto es una composición con tres filtros, han tomado una imagen y han tomado un espectro. Este es el espectro y es impresionante el ver este objeto, que como hemos medido muy bien su distancia, podemos saber en qué época del universo emitió la luz. La luz que estamos viendo se emitió solo a una edad del universo de 430 millones de años. O sea, un universo muy temprano. El universo tiene una edad aproximada de 13.700 millones de años. Ya no solamente las detectamos en imagen, tomamos espectros y podemos ver, como hemos visto antes, ver estas líneas de emisión, ¿no? Identificar las líneas de emisión, medir sus intensidades, ya no solamente medir de manera muy precisa su distancia, sino además intentar entender cuál es la composición química del gas. En este caso, por ejemplo, saber si este objeto quizás tenga un núcleo activo, un agujero negro supermasivo acretando material de manera activa, pero bueno, en este artículo no tenían confirmación 100%, aunque sospechan que puede haber uno de estos agujeros negros supermasivos en su centro. Y luego, otra parte que es interesante de este estudio es que también han conseguido identificar unos cuantos objetos a distancias, a estos desplazamientos al rojo parecidos al de esta galaxia. Es decir, que ya hay la idea de que las galaxias se están formando en estos grupos, en estos cúmulos, ¿no? En este caso, las distancias no se han tomado todavía espectros, pero se han conseguido estimar usando las imágenes tomadas en diferentes filtros. Y ya por último, todavía queda otra transparencia. Estos son también y de nuevo imágenes de objetos muy distantes y de sus espectros tomados con NIRSPEC. Estos son galaxias que emitieron su luz aproximadamente 350 millones de años medidos desde el Big Bang. Y vemos, bueno, pues que han sido capaces, en este caso vemos que son objetos más débiles y vemos que el espectro no tiene tanta información, pero tiene suficiente información como para poder medir las distancias. Y bueno, ahí se ha marcado, estas son las que están un poquito más próximas, aún así están lejanísimas, hasta bueno, pues una galaxia en la que se ha medido el desplazamiento al rojo, ¿no? de 13, ¿no? Utilizando bueno, esta característica espectral que conocemos muy bien, ¿no? Que se llama el break de Lyman, ¿no? Este salto de Lyman. Y ya por último,
simplemente les quería presentar una candidata a la galaxia más lejana. Cuando decimos candidata es porque todavía no se ha podido medir su distancia, no se ha podido tomar un espectro. Pero si se ha hecho, lo que se hace es tomar imágenes, siempre vemos esta idea de que es tomar imágenes en muchos filtros. Se han tomado imágenes en muchos filtros, se mide la intensidad de este objeto y se dibuja, ¿no? Se lo podemos dibujar en este diagrama que hemos visto antes, que parece un espectro. Entonces, en este caso, los puntos naranjas son las observaciones que hemos obtenido con estos filtros. Y esta línea verde es un modelo, ¿no? Es un modelo de una galaxia. De manera que es muy sencillo, moviendo la longitud de onda del espectro del modelo, podemos ver, es más complicado que eso, pero bueno, podemos hacer una estimación del desplazamiento al rojo, ¿no? Y llamamos un desplazamiento al rojo fotométrico, ¿no? Porque está tomado a partir de fotometría. Con la comparación de los datos fotométricos con los modelos, y en este caso aplicando técnicas bayesianas, se consigue tener una estimación, ¿no? De la distancia de esta galaxia. Esta galaxia, este es un trabajo publicado a finales del año pasado, se estima que tiene un desplazamiento al rojo de casi 17, que equivale a una edad del universo, la que les he mostrado ahí, entre 200 y 300 millones de años desde el Big Bang. Es decir, estamos empezando ya a detectar lo que pensamos que son las primeras galaxias. Y ya simplemente quiero concluir con esto. Esto es el principio. El James Webb lleva en operaciones desde julio, con operaciones científicas desde julio del año pasado. 7 meses. Como digo, ese es el principio y en los próximos años estoy segura de que habrá descubrimientos espectaculares y que jamás sospechamos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena, por tu magnífica conferencia. Y ahora vamos a tener poco tiempo para el turno de preguntas, ¿eh? Y quiero recordar que las preguntas tienen que ser cortas, tienen que ser precisas y tienen que ser preguntas, no discursos. Así que... No, son años, sí. Cuando decimos años luz son distancias y cuando aquí he dicho años, son años de tiempo. Esa es la edad del universo. 13.700 millones de años es la edad del universo. Con lo cual, estas galaxias que he puesto aquí al final de la presentación son galaxias. Estamos viendo la luz de galaxias en las épocas más tempranas del universo. Aún así son millones de años, pero son... Cuando habla usted de gas y habla de polvo, ¿qué se sabe de su composición? Y la otra pregunta es la de cuando está enfocando a un sitio, ¿cómo sabe que la luz que viene de esa galaxia y no hay fuentes, no de luz, de ondas interpuestas entre esa galaxia y el observador? O sea que no es pura, sino que es una mezcla de ondas de múltiples galaxias. Sí. La primera pregunta, la composición del gas y el polvo. El gas es fundamentalmente hidrógeno y helio y luego pequeñas cantidades de otros elementos que podemos medir, pero la composición del gas varía dependiendo de las galaxias que estemos estudiando, de si son galaxias cercanas o galaxias lejanas. El polvo son fundamentalmente silicatos y grafitos, o sea que es una composición también muy conocida. Podemos desde los laboratorios terrestres obtener espectros de sustancias, de silicatos, grafitos o lo que sea, hidrógeno, helio, lo que sea, y somos capaces de medir estas composiciones. Con respecto a la segunda pregunta, por ejemplo, efectivamente, si por ejemplo estamos observando un objeto a través de nuestra galaxia, en la dirección, por ejemplo, del centro de nuestra galaxia, tenemos gas y polvo de nuestra galaxia que está por delante. O sea, que siempre puedes tener. Y también puede ocurrir, por ejemplo, no he mostrado o no he explicado, por ejemplo, el efecto de lente gravitatoria. Hay veces que con este efecto de lente gravitatoria
estamos viendo, se magnifica la emisión de galaxias mucho más lejanas que están por detrás debido a una gran acumulación de masa, ¿no? Por el efecto gravitatorio. Lo que pasa es que cuando uno tiene ya una resolución tan buena con la del Hubble, sí que es verdad que es capaz de aislar estos objetos. Por ejemplo, con Spitzer nos pasaba que muchas veces pensábamos que era una sola galaxia y luego cuando hemos mirado con el James Webb hemos visto que a lo mejor había dos, ¿no? Entonces es un problema también no solo de que estén delante, sino que no las podemos resolver y a veces están a la misma distancia y a veces está una delante de otra. Es parte de lo que tenemos que hacer. Ha explicado que el James Webb está en el punto de Lagrange L2. ¿Puede explicar qué es el punto de Lagrange L2? Sí. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué está en ese punto? ¿Si está fijo o no está fijo el James Webb? Si orbita alrededor de algo. Sí. El punto son puntos en los que el equilibrio, se encuentra un buen equilibrio entre la atracción de la Tierra al Sol. O sea, es un lugar muy estable con respecto debido a la atracción gravitatoria. Estos se calculan. Entonces, son puntos muy estables, pero este punto se mueve, ¿no? Porque, como he dicho, el James Webb lo que hace es sigue a la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Hay otros puntos también estables, L1, que también se van mandando según las características de los observatorios. Se van mandando estos puntos estables, ¿no? Cuando se quiere un punto muy estable, en el caso del James Webb, necesitamos que sea muy estable, que esté frío, que no tenga, como he dicho, que se consiga bajar la temperatura lo máximo posible y que no tenga interferencias de ningún tipo. Por eso se mandan a estos lugares tan alejados. Hola. Ay, no veo. Bueno, aquí. Es que no la veo. No, quería preguntarla. Perdón. Sí, perdona. Quería preguntarla si, la galaxia que nos ha enseñado antes es la imagen que se piensa que como la más alejada que se va a poder conseguir, o se piensa, ¿cuánto es lo que más se va a poder ver más lejano? Pues no lo sabemos, precisamente. De hecho, fue muy curioso porque cuando se publicaron las primeras observaciones, esto he dicho que había ya estos programas, ¿no? Que los datos se hicieron públicos inmediatamente, hubo una carrera, ¿no? Entre muchos equipos de astronomía en encontrar la galaxia más lejana y se seguirán encontrando galaxias más lejanas, incluso más lejanas, ¿sí? Habrá que hacer integraciones, apuntar a una zona del espacio, como decimos, integraciones muy largas, ¿no? de horas, días. Por ejemplo, hay una famosa imagen del Hubble, el Hubble, Ultrafield Hubble Deep Field. Apuntaron a una sola región del espacio más de 11 días. Pues con el James Webb habrá planes, me imagino, de obtener observaciones súper profundas para intentar detectar estos objetos tan lejanos. ¿A dónde llegaremos? Pues bueno, hasta las primeras galaxias, claro, hasta dónde. Ese es uno de los objetivos del James Webb, ¿no? Detectar las primeras galaxias, las primeras estrellas. Sí, bueno, con el permiso del profesor Aguilar, antes de hacer la breve pregunta, felicitarte por el esfuerzo, porque explicar un tema tan complicado de forma tan accesible no es nada fácil y requiere un gran esfuerzo. Mi pregunta concreta era, ¿qué tipo de información nos puede dar el Webb que no conseguíamos con el Hubble sobre el efecto de curvatura de la luz por las fuerzas gravitatorias? A ver, digamos, la información que nos da es la misma. Lo que pasa es que en el James Webb podemos ir más profundo, es decir, podemos detectar objetos más débiles. Entonces, digamos que la información es la misma, lo que pasa que, por ejemplo, cuando se observa un cúmulo de galaxias y se ven a veces habrán visto estas imágenes que se ven como unos arcos, ¿no? Esto es el efecto del lente gravitatorio, eso se ha podido detectar evidentemente con el Hubble, con telescopios de tierra. Lo que el James Webb nos permite es ir muchísimo más profundo, es decir, detectar objetos que están magnificados, pero que están muchísimo más lejanos que los que se han podido detectar con el Hubble. Ya tenemos que terminar, pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Sí. En la penúltima transparencia, en donde ves la evolución del universo, hay una zona que se llama la edad oscura del universo. Estamos ahora ya bastante cerca
de poder explorar qué pasa en la edad oscura del universo. Pero no hay luz en la edad oscura del Eso es universo, lo que entonces quería- habrá eso que es lo- buscar, no con el James Webb, con otras técnicas. Habrá que utilizar otras técnicas para ver Claro, qué es lo que hay. porque si es oscuro no lo vemos ni con los ojos infrarrojos del James Webb. O sea que sí. Ondas gravitacionales, por gravitacionales, ejemplo, pues. quitar las primeras, no sé, las primeras estrellas, ¿no? ¿No? Bueno. Colapso de estrellas, ¿no? Estas primeras estrellas se piensa que son muy masivas. Muy bien, pues bueno, vamos a cerrar esta sesión científica agradeciendo a la conferenciante y al interés de todos ustedes. Y no olviden Gracias. que la semana que viene vamos a hablar de un tema mucho más terrestre que es la fusión termonuclear como fuente de energía limpia. Gracias.